Hola, ¿cómo están? Qué gusto de podernos reunir, aunque sea de esta manera, ya que no a veces lo podemos hacer presencialmente, pero me da mucho gusto que abras en este día tu casa de paz. Tu casa de paz en donde el Señor quiere entrar, tomar posesión, sentarse ahí, disfrutar de la compañía contigo, cenar contigo, comer contigo, hablar, platicar, tener una reunión íntima contigo. Yo soy la pastora Alicia Cermeño, pastora principal de la iglesia Ministerios del Reino, y te doy las gracias por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra. Y bueno, ya estamos avanzados, tenemos 2/3 partes de este precioso estudio que es creciendo hacia adentro, creciendo hacia arriba, una relación con Dios. Y ahora comenzamos con una relación con Dios creciendo hacia afuera, dando testimonio, compartiendo con todas las personas acerca del poder de Dios, ese poder sobrenatural que ha venido sobre nosotros, alrededor de nosotros, y que nos ha cambiado y nos ha transformado. Así que te invito para que vayamos al trono de la gracia para alcanzar socorro, primeramente a través de la alabanza y la adoración. Así que a través de el grupo de reyes y sacerdotes, unámonos todos para alabar y adorar a nuestro Padre, a nuestro Redentor y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En el ambiente de lo sobrenatural, sabemos que el Señor hace milagros ayer, hoy y siempre. ¿Cuánto lo creen? Sigue conmigo, declárale el día de hoy. Tú haces milagros ayer, hoy y siempre en mi familia, en mi matrimonio, en cualquier lugar. Así que decláralo en esta hora y dile conmigo: tú haces milagros hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias ese poder. Por siempre te alabaré, porque tú eres vivo y haces maravillas. Tú haces milagros hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias ese poder. Por siempre te alabaré, porque tú eres vivo y haces maravillas. Tú haces milagros hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias ese poder. Bien, ahora después de haber alabado y adorado al Señor, vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por permitirnos entrar en esa relación íntima contigo, no solamente a través de tu palabra, sino a través de la experiencia viva, el caminar contigo, el que nos permitas conocerte cada día aún más. Señor, tenemos sed y hambre de ti, de tu presencia, Señor, de las vivencias que nos permites vivir, Señor, cada día caminando contigo. Bendícenos, quédate con nosotros, Espíritu Santo, entra en este lugar y manifiesta tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo la tercera persona de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo. Si has llegado hasta este estudio, es porque verdaderamente estás creciendo y estás madurando en el conocimiento y en tu relación con este Dios todopoderoso que te ha llamado a ser parte de su familia. El ministerio de la Trinidad se basa en que hay un solo Dios en tres personas. Y se le llama Elohim. Se llama Elohim. Y en el libro de Génesis capítulo 1, nosotros lo vemos muy claramente. Capítulo 1, versículo 1, que dice, Dios creó todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 3 dice, y habló Dios y dijo. Entonces, cuando Él habló, se hicieron todas las cosas. La palabra es Jesucristo,
Pero cuando habla en el versículo 2 del Espíritu Santo, está escrito con mayúsculas y se refiere a su propio Espíritu, al Espíritu de Dios. Entonces tenemos versículo 1 el Padre, versículo 2 el Espíritu Santo y versículo 3 de Génesis capítulo 1 al Señor Jesucristo. Por eso cuando creó al hombre dijo, hagamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo, y para Él fueron hechas. Bien, entonces hoy nos corresponde, después de haber tenido el estudio con nuestro Señor Jesucristo, la cruz, la muerte en la cruz y su resurrección, ahora vamos a continuar. Hay gente que se queda en la cruz del Calvario y dice, ya tengo mi boleto para entrar al reino de los cielos, es suficiente para mí. Sin embargo, nosotros estamos preparados y adiestrados y equipados a través del Espíritu Santo para movernos en este mundo de una manera sobrenatural. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el estudio de hoy. Dios el Padre, a quien ninguna persona ha visto jamás, porque es un espíritu. Es el creador, como decíamos, de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, refiriéndonos a lo natural y a lo espiritual. ¿Sí? A lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales. También el Dios Hijo, refiriéndonos a Jesús, nuestro Señor, quien se hizo igual a nosotros, dejando su trono de gloria, descendió a la tierra y caminó entre nosotros. Habitó aquí y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, quien nos da esa revelación del Padre. Él nos revela al Padre. El que quiere conocer al Padre tiene que conocer al Hijo, porque el Hijo tiene todos los atributos del Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y el Espíritu Santo, Él es el que nos guía, nos enseña, nos corrige y nos lleva a conocer la verdad. Luego de que Jesús ascendiera al cielo, cuando Él fue enviado aquí a la tierra, y aquí permanece, ¿dónde? Dentro de nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos ese templo que camina, que se mueve, no edificado por manos ni por piedras, como dice su palabra, sino de Dios, de Dios. Somos ese templo caminando que incluye al Espíritu Santo. Después de habernos hecho, después de habernos recuperado nuestro Señor Jesucristo, ahora viene y ahora puede habitar dentro de nosotros. No queremos una visitación, sino ser la habitación permanente de nuestro Señor, del Dios Todopoderoso. Primera de Juan 5:7 dice, el Padre, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo, estos tres son uno solo. Si nosotros nos enfocamos en el Espíritu Santo, necesitaríamos saber quién es el Espíritu Santo, cuáles son sus características, cuáles son sus funciones y propósitos, cómo se mueve aquí en la tierra, cuál es la dirección y guía del Espíritu Santo, qué entendemos por tener compañerismo con Él, cuál es la importancia del Espíritu Santo para la iglesia del día de hoy, cómo tener un encuentro con Él, cómo ser usados por Él para hacer la voluntad del Padre. Todo esto lo vamos a conocer en este día. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver, hay personas que no lo conocen, creen que es solamente una fuerza o una emoción o es una teoría, pero que Él viene a hacer su propia voluntad. Los espiritualistas y otro tipo de personas y religiones creen algo así, pero no tienen una opinión diferente del Padre. El Espíritu Santo es Dios. Como te decía, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma manera de pensar. Sin embargo, cada uno de ellos actúa de manera diferente. Por eso tienen nombres diferentes. Él no vino a testificar acerca de sí mismo, sino de Jesucristo
y da testimonio del Padre también. Jesucristo vino a enseñarnos al Padre. El Espíritu Santo vino a enseñarnos y a testificar que Jesucristo es Hijo de Dios y a conocer y tener esa relación directa con el Padre. ¿Qué sí es el Espíritu Santo? Es un espíritu, viene de la palabra neuma, que significa viento, aliento, soplo. Las tres cosas: viento, aliento y soplo. Cuando Dios hizo al hombre, dice que sopló dentro de él, le dio aliento de vida. ¿Qué fue lo que depositó sobre la raza humana? De su espíritu de vida, su Espíritu Santo. Muchos le llaman conciencia. Sin embargo, es el Espíritu de Dios moviéndose dentro de nosotros. Santo, ya dijimos espíritu, de la palabra neuma, y santo quiere decir sin pecado, completamente perfecto, único Dios, perfecto. O sea, que ha sido separado para una obra específica, consagrado para una obra especial. Por esto, cuando una persona nace del Espíritu y es bautizado en él, anhela la santidad. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y lo llena, lo satura y le da el deseo de querer vivir en santidad, apartado del mundo, separado para Dios. Su naturaleza santa santifica nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona. No es solamente fuerza ni poder, es una persona. Tiene sentimientos, tiene emociones. El Espíritu Santo es el mensajero del Padre y también del Hijo. Si no se recibe al mensajero, tampoco se recibe el mensaje. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Como te decía Génesis, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre? De la misma manera, el Espíritu de Dios conoce y sabe todo acerca del Espíritu de Dios o de nuestro Padre. El Espíritu Santo no es una entidad independiente. El Padre es la cabeza de la Trinidad. Él no puede hacer nada sin que el Padre y el Hijo lo sepan. Dios es uno solo, expresado en tres personas. Ninguno es independiente. Su nombre revela su naturaleza, atributos y actividades como personas de la divinidad. Tiene emociones. Por eso la palabra de Dios en Efesios 4:30 nos dice: no contristes o entristezcas al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención o del pago. Pero también dice en Primera de Tesalonicenses 5:19, no apagues al Espíritu. Contristar significa entristecer y apagar, reprimir o detener. Apagar al Espíritu es cuando el Espíritu de Dios quiere trabajar contigo, quiere traer revelación de qué es el pecado, qué has hecho. Si tú le hablas a una persona que no conoce acerca de Dios, te dice: pero si yo soy bueno, no he pecado, no he matado a nadie, ni he robado a nadie, porque no tiene convicción de pecado. Solamente el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. Y eso nos da tristeza, nos dan ganas de llorar. Hay gente que reprime al Espíritu Santo, no lo deja actuar. Hay gente que le tiene miedo, temor al Espíritu Santo, porque es una sensación diferente cuando Él se acerca y te envuelve y te llena de amor, de ternura. Entonces es también una atmósfera, nosotros tenemos que aprender a fluir en Él. Si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios y cumplir y hacer la voluntad del Padre, debemos aprender a conocer y obedecer al Espíritu Santo, porque Él es el que camina con nosotros, el que está permanentemente dentro. ¿Sí? Hay algo que Dios no perdona. Marcos 3:29 nos lo dice:
cualquiera que blasfeme. Blasfemar quiere decir maldecir o deshonrar al Espíritu Santo. Llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, como es la costumbre de hoy. Dice, eso es algo que Dios no perdona y es reo de juicio eterno. El Espíritu Santo es gentil. Es gentil como una paloma. Ve, las palomas llegan y ni siquiera ruido apenas hacen cuando se paran cerca de donde uno está. Si tú te mueves, inmediatamente se levanta y se va. Así que lo pone como un símbolo de una paloma, pero no es una paloma, ¿sí? Lo pone como agua, pero no es agua. Lo pone como viento, pero no es viento, es una persona. Entonces, usa esta ave para ilustrar el aspecto de su persona delicada y gentil. Marcos 1:10 nos lo recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Y dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma, lentamente, que descendía sobre él. Y más adelante dice, y no volvió a separarse de él, no volvió a apartarse. Es el administrador de todas las cosas de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en el mundo, Él administraba todas las cosas de Dios. Sin embargo, cuando Él se fue y está sentado ahora a la derecha del Padre, es el Espíritu Santo el que administra sus dones o regalos, milagros, revelación. El Espíritu Santo es para nosotros lo que Jesús fue para sus discípulos y después apóstoles. En Juan 14:16, nuestro Señor Jesucristo dice, yo rogaré al Padre y Él les enviará al Consolador, otro Consolador de la misma naturaleza que yo, para que esté con ustedes para siempre. Fíjate que nos dice para siempre. Nuestro Señor Jesucristo vino y estuvo aquí 33 años y medio caminando en la tierra. Sin embargo, el Espíritu Santo permanece desde aquel momento, hace casi 2000 años, hasta el día de hoy, y seguirá hasta que Cristo venga. Entonces, es el aliento de Dios. Cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos habla, es Dios mismo hablándonos, porque Él es el aliento de la voz del Padre. Salmo 33:6 dice de esta manera, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el viento. Podemos recibir el aliento de vida de Dios en la tierra. No tenemos que llegar al cielo para tener vida eterna, que es lo que nosotros necesitamos para la vida eterna, el creer en Jesucristo y el ser bautizados en agua, habernos arrepentido. Eso nos califica y nos da el pasaporte para la vida eterna. Pero nosotros podemos disfrutar del Espíritu Santo aquí en este tiempo y ahora. Es el Espíritu del Señor. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado, de Satanás, de la debilidad, de la tentación. Y vista a los ciegos. No solamente una vista natural, sino una vista sobrenatural, que podemos ver las obras de Dios. Incluso ver ángeles. También podemos ver a los ángeles caídos. El Señor viene a darnos vista, una vista sobrenatural, para ver los portentos y las maravillas de Dios. Y poner en libertad a los oprimidos, a los que cargan, a los que tienen que cargar con el pecado, con maldiciones generacionales, con tristeza, opresión, carga que no deja dormir. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice 2 Corintios 3:17. ¿En qué áreas de nuestra vida nosotros hemos querido saber la verdad?
nuestro origen, por qué estamos aquí en la tierra, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el final, por qué, todo eso el Espíritu Santo nos lo puede contestar. Es una de las mayores búsquedas de toda la humanidad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Profecía, y el Señor nos quiere decir qué es lo mejor incluso para esta noche, para mañana, para el resto de nuestra vida, y nos quiere aclarar las cosas por venir, en qué tiempo estamos. Revelación, profecía, visión profética. El Señor quiere darnos todos esos regalos porque nos ama. Él es el consolador. Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dijo nuestro Señor Jesucristo. Si yo no me fuera, el consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo os lo enviaré. El término consolador es usado en este versículo para traducir la palabra griega paracletos, que significa uno que ha sido llamado a estar al lado del otro. Aún más que eso, el Espíritu Santo, mira, yo les hablo cuando les estoy enseñando y les digo que el Padre es con nosotros, nos rodea, nos cuida, nos creó, nos hizo tal y como somos. Nuestro Señor Jesucristo es por nosotros, porque cuando nosotros pecamos, Él ocupó nuestro lugar, ¿sí? Él es por nosotros. En mi lugar recibió el castigo y a través de sus llagas yo soy sano, yo soy libre, yo tengo acceso a tener comunión con el Padre y acceso también a la vida eterna. Por nosotros, el Padre con nosotros, el Hijo por nosotros y el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Él es el que nos vivifica, es el Maestro, ¿sí? Intercesor, consolador, confortador, ayudador. Cuando uno está triste, cuando uno está pasando por dificultades, el Espíritu Santo es el que te da fuerza, aliento, esperanza y fe. Te digo que es el Maestro a quien el Padre enviará en mi nombre y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Dice Juan 14:26. Era necesario que Él viniera. Él te da, o sea que te revela. Cuando empiezas a leer la palabra, no importa si es un pasaje que ya habías leído, cada vez vas a encontrar mayor profundidad, cada vez vas a encontrar mucha más claridad y vas a ver cómo están asociados y entretejidos cada uno de los versículos de la Biblia, porque tenemos al Maestro, no al que lo dictó, porque no es dictada la Biblia, sino al que la inspiró, al que inspiró a diferentes personas con diferentes características, personalidades, ocupaciones, y cada uno de ellos escribió lo que el Espíritu Santo les inspiró. Así que nuestro mejor maestro es Él. Él nos revela todo lo que está escrito en la palabra y nos lo hace claro, visible y nos lo hace práctico. Si quieres conocer a la naturaleza y voluntad de Dios, sus tiempos, su voz, sus pensamientos y sentimientos, o si necesitamos vivir como un verdadero hijo de Dios, no como un religioso, sino como un hijo del Padre, que es su representante aquí en la tierra, que es su embajador del reino de los cielos, que somos el ejemplo a seguir, la sal del mundo, la luz del mundo. El Espíritu Santo nos enseña todo lo que nosotros tenemos que saber para enseñar y hacer la voluntad del Padre. Te habrás enfrentado con alguna situación
difícil, que no has sabido cómo orar o cómo pedirle a Dios, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dice Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solamente te enseña a orar, sino que ora juntamente contigo y conmigo. Él intercede, y todo lo que nosotros le pedimos al Padre, a veces nosotros le decimos, Padre, yo quiero esto, y Él dice, por favor, te está pidiendo que de acuerdo a tu misericordia le concedas algo que necesita. Él lo traduce, lo transforma y le habla al Padre de la manera como nosotros le queremos expresarnos delante de Él. De la misma manera, la respuesta del Padre hacia nosotros viene a través del Espíritu Santo. A veces enfrentamos situaciones en la vida que no sabemos cómo orar, qué decir, cómo actuar. Y ahí es donde nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Mira, le puedes pedir hasta qué ropa te vas a poner. A veces son cosas tan simples y así lo parecen. Sin embargo, el Espíritu Santo, así como ayudó a la reina Esther a través de aquel eunuco que le decía de qué color se vistiera para agradarle al rey, de la misma manera con nosotros. Nos dice, ponte esto, hasta aquí, hasta allá, ten cuidado en esto. Es nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro intercesor. Tenemos que aprender a confiar y rendirnos ante su presencia y dejarnos llevar por su amor y por su cuidado. Él es nuestro guía. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente hijos de Dios. O sea, obedientes, humildes, ¿verdad? Y enseñables. De repente somos tan orgullosos que decimos, ya sé lo que tengo que hacer, no me tienen que enseñar, no me tienen que decir. Si yo leo la palabra, ahí está todo. No, mira, la palabra mata, el Espíritu vivifica. No es como decirle, Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? Porque un ejemplo, dice ahí, dice, el que ama a su hijo temprano lo castiga. No quiere decir a las 5 de la mañana o 4 de la mañana. Hay personas que lo agarran textualmente. Está diciendo a buena edad, conforme va creciendo, irlo corrigiendo para que cometa menos errores. Porque el que ama a su hijo lo disciplina, lo enseña, lo corrige y le guía para que le vaya bien. El Espíritu de Dios es nuestro guía. ¿Sí? Si estamos jóvenes, cuando estuvimos jóvenes, ahora que ya somos adultos, en todo momento el Espíritu Santo nos guía. ¿Qué es lo mejor? ¿A quién acercarnos? ¿A quién evitar? ¿Qué negocio hacer? ¿Dónde invertir? ¿Cómo elaborar documentos? Es nuestro abogado también. Así que Él es nuestro guía para hacer cualquier cosa. Antes de ir al médico hay que pedirle, Espíritu Santo, ¿a qué médico voy? ¿Es necesario que vaya al médico? ¿O oro por este malestar, por esta situación? Lo primero, oramos y le pedimos al Padre. Y el Espíritu Santo nos dice, ve con este médico o con este otro. Busca a este licenciado o a este otro. No hay como ser guiado por el Espíritu Santo para que en todo nos vaya bien y Él esté con nosotros. También el Espíritu Santo es una atmósfera. Hechos 2:2. Estaban los discípulos, los apóstoles, había 120 personas en el aposento alto y estaban en ayuno y oración. El Señor Jesús tenía 10 días que ya había partido y les dijo, no se vayan, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos obedecieron y se quedaron ahí en ayuno y oración. Dice que de repente, mientras ellos oraban, vino del cielo un estruendo. Eran como las 9 de la mañana, la hora tercera, dice. Y vino de repente un viento, un estruendo como de un viento recio.
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo es viento, es brisa. Así como cuando Elías fue a buscar a Dios porque pensó que él era el último que quedaba. Y dice que vio una tormenta. Él lo conocía como fuego, porque había descendido como fuego en el altar y había quemado todo el sacrificio delante de aquellos sacerdotes de Baal y de Asterot. Sin embargo, el Señor se manifiesta de una manera diferente. Y dice que vino un viento torrencial, etcétera, fuego, de todo vino. Dice, y de repente se oyó un silbo suave, como suave. Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? El Espíritu de Dios. Entonces, es una atmósfera. Cuando estamos orando y sentimos que la atmósfera cambia, cuando tú empiezas a caminar en lo sobrenatural, inmediatamente te das cuenta cuando Él se hace presente. Está en todas partes, ciertamente, pero no donde quiera se manifiesta. Se manifiesta donde es exaltado, donde es adorado, donde es reconocido. Está en todo lugar, presente, ¿sí? Pero se manifiesta cuando tú lo adoras, cuando tú lo invocas, cuando tú lo invitas a que venga y a que esté en ese lugar. Inmediatamente sientes la atmósfera cálida, de paz, de tranquilidad, de seguridad, de protección. Y dejas de oír incluso los sonidos de fuera. Pones atención a la palabra y puedes concentrarte en la palabra. Se quita todo pensamiento de si las sopas, si los frijoles, el guisado, todo eso queda en segundo plano. Se siente la presencia de Él. Entonces, es tiempo de que nosotros conozcamos mejor a la persona del Espíritu Santo, que nos familiaricemos con los distintos atributos de su personalidad. Él es Dios, tanto como Jesús o como el Padre. Está en la tierra, es su representante y administrador en este tiempo. Tras la ascensión de Jesús, su misión es revelarnos la voluntad del Padre, enseñarnos todas las cosas, guiarnos, ayudarnos, interceder por nosotros, revelarnos a Jesús, que es la verdad. Por eso, disculpen, el día de hoy invitemos al Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón. Invitemos al Espíritu Santo a venir y a habitar en nuestro corazón. En la lección tienes ahí un testimonio de una persona que recibió al Espíritu Santo. Y el día de hoy, después de haber estudiado y haber aprendido cuáles son los atributos, que Él es nuestra guía, una atmósfera, nuestro consolador. Si tú hablas en lenguas, te voy a pedir que comiences a hablar en lenguas en ese lugar. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que conteste a nuestra plegaria en este día. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de accidente, de enfermedad y de muerte. Declaramos que la protección de Dios está sobre nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo tome autoridad y se haga presente en este lugar donde lo estamos invocando, donde le estamos llamando. Espíritu Santo, ven, quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si en este día tú tienes alguna necesidad de sanidad, tú tienes alguna necesidad de tomar una decisión difícil, te voy a pedir que oremos juntos. Vamos a orar. Y quiero hacerlo a la manera como está en el manual, porque tú te vas a dar cuenta que es un buen principio.
pero el Espíritu Santo va a ir poniendo palabras en tu boca. Y vamos delante del Señor. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme salvado y haber enviado al Espíritu Santo a la tierra, como mi consolador, mi amigo, mi intercesor, mi abogado, mi guía. Espíritu Santo, hoy necesito tu guía en esta situación. Incluye aquí tu necesidad. Espíritu Santo, necesitamos la sanidad de. Necesitamos verlo. Oramos, intercedemos por la decisión que tenemos que tomar. Oramos por nuestra familia para que haya unidad y armonía. Oramos en este momento para que sean suplidas todas nuestras necesidades. Sabemos que tú nos darás mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, porque eres un Padre generoso, porque eres un Dios misericordioso que tiene cuidado de sus criaturas y cuanto más de nosotros que somos tus hijos. Podemos decirle, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, tengo dudas acerca de qué es lo mejor, por eso vengo a ti. Sé que en Dios está mi pasado, presente y futuro. Él sabe qué es lo mejor para mí y para mi familia. Tú que intercedes ante el Padre, enséñame a escuchar su voz. Muéstrame el camino y dame la gracia para obedecer cualquier cosa que me diga, tu dirección. Confío plenamente en tu consejo y dirección. Lo creo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y hay una tarea que se te pide en el manual para que continúes con el conocimiento. Ahora lo tienes que hacer por tu cuenta, porque es necesario que aprendas a crecer, ¿sí? Ya no es solo lo que una persona te diga, ahora tienes un maestro, el Espíritu Santo. Y vienen aquí algunas lecturas para que le pidas al Espíritu Santo que te enseñe qué te quiere decir a través de estos pasajes. Y ahora vamos al bautismo en el Espíritu Santo. Tener una verdadera relación con Dios demanda 3 condiciones básicas. La primera, arrepentirse de todo pecado y apartarse de él. Arrepentirse no quiere decir solamente, ay, no lo debí de haber hecho. Ay, qué mal que lo hice. Bueno, ya te diste cuenta que estaba mal. Tienes que apartarte de eso. Tienes que dejarlo, cambiar tu vida. Arrepentimiento, recuerda que es un giro de 180 grados. Estabas yendo a pecar, ahora exactamente al revés. Dice la palabra de Dios, el que robaba, no robe más, sino que trabaje y ayude a los demás. El Señor es claro en su palabra. Da una dirección para hacer una acción. Dirección para acción. Entonces, tenemos que revisar en nuestra casa qué es lo que hay que sabemos que a Dios no le agrada. No sé, cuadros, libros, música, cualquier cosa que a Dios no le agrada. Que el Espíritu Santo te redarguye y te dice, esto no es correcto, apártalo y quémalo. No te digo que lo tires porque cambiará de domicilio solamente, pero como el anatema tiene que ser quemado, quémalo afuera de tu casa, afuera de tu casa. Bien, entonces lo primero, arrepentirte y cambiar de vida. Buscar hacer la voluntad de Dios. Bautizarse en agua. El bautismo de agua es para arrepentimiento de pecados. Y número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos 2:38. Después de que Pedro, haber sido temeroso de que fuese a ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo, se apartó y estaba ahí en el patio mientras lo estaban enjuiciando y 3 veces lo negó y fue y se apartó y corrió y se escondió
ahora vemos aquí a un Pedro diferente. Después de haber caminado 40 días con Jesús resucitado y 10 días después recibir al Espíritu Santo, ese poder y esa autoridad que recibió en aquel día de Pentecostés, se mira ahora cuando habla con aquellas personas que fueron a ver qué pasaba ahí en el aposento alto. Dijeron, se está quemando, hay fuego en ese lugar, ¿qué sucede? Y todos corrieron ahí porque pensaron que había un estruendo, un temblor o algo así, cuando había venido el Espíritu Santo. Y se para Pedro a hablarle a todas aquellas personas. Y les dijo, varones hermanos, a este Jesús que ustedes crucificaron, viene a ser la cabeza del ángulo, etcétera. Y comienza a dar un mensaje y a evangelizar a todo aquel grupo de personas que eran 3,000 y después 5,000. El caso es que en unos días ya había 8,120, digo por los 120 que estaban en aquel lugar, refiriéndome a varones, porque en aquellos días no se contaban a las mujeres, así que de aquellos 8,000 debieron haber sido, no sé, vamos a ponerle con su esposa, su hija, su mamá o algo, 15,000, 20,000 personas. Imagínate ese crecimiento evangelístico en aquel momento. Pero ahí Pedro habla y dice de esta manera. Les dicen, ¿qué tenemos que hacer? Estaban ellos atormentados, dice, al que estábamos esperando y no lo reconocimos. Como dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que creyeron les dio potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios, como a tú y yo. Y después le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y les dijo Pedro de esta manera, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don, regalo del Espíritu Santo. El arrepentimiento es una decisión interna, el bautismo es un acto externo. Recibir al Espíritu Santo nos equipa espiritualmente para caminar en la tierra como un verdadero hijo de Dios. Así que hoy nos vamos a enfocar en esta tercera provisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo y el Espíritu Santo? El bautismo en aguas y en el Espíritu Santo. La palabra bautizar significa sumergirse en tinta y no volver a ser cambiado nunca jamás. Hundir, llenar, hasta rebosar, sumergir, ¿verdad? Sin inmersión no hay bautismo. Y tú dices, ¿cómo me voy a bautizar en el Espíritu? ¿Cómo me voy a sumergir en el Espíritu? Y ahí tiene que ver la actitud de tu corazón. La evidencia más común de que una persona recibe al Espíritu Santo es hablar en lenguas, ¿sí? Y son lenguas que no son humanas. El día de hoy algunas iglesias dicen, no, empezaron a hablar celta, latín, griego. Es mentira, porque son lenguas angélicas, lenguas espirituales que no son carnales, que no son naturales. Es un código secreto para hablar directamente con Dios. Satanás no lo conoce. Y el Señor permite que algunas personas, muchas, puedan interpretar lo que se dice, pero no todos. Pero cuando tú empiezas a hablar y tú dices, ¿qué estoy diciendo? Sin embargo, cuando tú hablas las lenguas, ellas vienen y edifican tu ser interior. Es necesario, sí, para edificar tu ser interior y para comunicarte con el Padre y con el Espíritu Santo. Ok, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dijo nuestro Señor Jesús, serán bautizados dentro de no muchos días. O sea que se los prometió un bautismo en varias fases. Vamos a ver. Incluye 3 fases: sumergirte, beber y fluir, que brota de dentro hacia afuera. Juan 7:38, el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la derecha del Padre. Conforme a la promesa de Jesús, el Padre envió al Espíritu Santo y éste bautizó a los discípulos y a los que estaban reunidos en el aposento alto, como acabamos de decir. Todos fueron sumergidos en el Espíritu de Dios y fueron llenos de su poder. Mira, cuando vemos nosotros en la palabra de Dios en Reyes, Crónicas igual, cuando Salomón dedicó el templo que hizo, que edificó para nuestro Señor, dice que la gloria de Dios lo llenó todo. La gloria de Dios lo llenó todo. ¿Y cómo se veía o cómo sabía que lo había llenado? Era como una nube, ¿sí? Era un ambiente pesado, porque es el doxa, el peso de Dios. Se siente cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Muchas veces su presencia te motiva, no te obliga, te motiva a arrodillarte. Y muchas veces no solo a arrodillarte, sino a ponerte en el piso, porque el peso de su presencia está sobre ti, ungiéndote. Dice ahí que nadie cabía en aquel lugar. Sin embargo, ahora es exactamente al revés. El Espíritu Santo viene y llena, porque nos quiere saturar, quiere que nos sumerjamos en Él. ¿Cuántas veces las que haga falta? Porque necesitamos ser llenos constantemente del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante. Pero, dice Hechos 2, del 2 al 4, vino un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay lenguas de alabanza, lenguas de adoración, lenguas de guerra, lenguas de oración. El Espíritu Santo te da el hablar diferentes tipos de lenguas. Y esto es para testimonio a los incrédulos, ¿sí? Dice, vino del cielo. Significa que todos los presentes fueron sumergidos en el poder del Espíritu Santo, llenos por dentro su corazón y su mente, y llenos por fuera la atmósfera. Como resultado comenzaron a hablar en lenguas, que es el fluir, como el agua cuando sale a borbotones de una fuente. Es como estar abajo, ¿verdad?, de una catarata. Y muchas veces, yo no sé si tú has experimentado el entrar al mar y a veces empiezas a beber de esa agua y tiene que salir, entrar y salir, entrar y salir. De esa manera el Espíritu Santo fluye. El apóstol Pablo fue apartado para el ministerio y fue lleno del Espíritu Santo, como vemos en Hechos 13, 2 al 9. Dice que estaban ellos orando y vino el Espíritu Santo y les dijo, apártenme a Saulo, porque para él tengo un ministerio especial, instrumento escogido me es este. Yo le enseñaré todo lo que es necesario sufrir por causa mía. Tremendo, ¿verdad? El Espíritu Santo pidió que lo apartaran y lo separaran. Un hombre muy preparado, un hombre ciudadano romano, con esa ciudadanía que podía ir y moverse en todas partes, tenía esa jerarquía, había sido preparado a los pies de Gamaliel, un hombre muy preparado. El Espíritu Santo, que es Dios, lo preparó de antemano para que él pudiera ir y presentarse en las cortes de los reyes, delante de toda la gente. Y como vamos a ver más adelante, no lo hacía con palabras de vana sabiduría, sino en el poder de Dios. Cornelio y los gentiles, lo vamos a ver un momentito más adelante, que fueron llenos del Espíritu Santo, gentiles, no judíos. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 19:6, en Éfeso, dice que estaban ministrando en Éfeso
Silas y los demás que andaban con Pablo, y él fue a predicar en la parte norte, y regresando a Éfeso, llegó y les preguntó a los discípulos, ¿ya fueron llenos o bautizados en el Espíritu Santo? Y dijeron ellos, ¿de qué nos estás hablando? Nosotros solamente hemos sido bautizados por el bautismo de Juan. Y entonces Pablo empezó a orar por ellos e inmediatamente recibieron al Espíritu Santo. Y les vino a dar poder y autoridad para poder dar testimonio, para poder hablar acerca de las maravillosas cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Por qué consideramos necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo? Muchas iglesias no le dan la importancia que tiene, ¿verdad? Porque no entienden la necesidad de él. Ven la vida cristiana como algo natural, como una organización. Pero sabes, está bien, estamos organizados, pero no somos una organización, somos un organismo vivo. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Somos sus manos, somos sus pies. Él es la cabeza, pero no es una organización, es un organismo, ¿sí? Entonces, muchas iglesias hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen, pero no lo dejan actuar. Dicen, calle delante de él toda la tierra, ciertamente, pero el Señor lo que quiere es que le alabemos y que le glorifiquemos y que pongamos atención a su palabra. Sigue hablando. Jesús está vivo y sigue hablando. Y Dios quiere seguir hablando con nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cómo no nos vamos a querer comunicar con Él? Por supuesto que sí. Entonces, hay personas que quieren ser cristianas en sus fuerzas. ¿Sabes qué? Desde ahorita te digo, es imposible. Porque por buena que una persona sea, no puede ser libre de ataques demoníacos. No puede romper cadenas, romper yugos, no puede. Solamente el Espíritu Santo es el que lo puede hacer. La vida cristiana es y debe de ser una vida sobrenatural, que únicamente se puede desarrollar con el respaldo de Dios, no con el poder de las personas, no por hechos para que nadie se gloríe, sino en el poder de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es importante porque es un mandato de Dios. Número 1, Jesús dejó instrucciones claras a sus discípulos de lo que debían de hacer. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, escucharon de mí. Él sabía que el bautismo en el Espíritu Santo era súper necesario y más en ese momento. La iglesia nació en Pentecostés. La iglesia nació con la venida del Espíritu Santo. La única manera como los discípulos podrían llevar a cabo la gran comisión de Mateo 28:19, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos, o sea, enseñarles y impartirles del Espíritu Santo, de aquello que ellos ya habían recibido. Una impartición es darte de lo que yo tengo. Recíbelo, y es algo espiritual. Se tiene que tener hambre y sed por aquello, y la persona que lo tiene, querer impartirlo sobre los demás. No es querer ser especial, yo y nada más que yo, sino todo lo contrario. El Señor te da para dar, para eso nos da, para dar. Entonces, Él sabía, el poder del Espíritu Santo en nosotros es el único que tiene el poder para vencer a Satanás. La única autoridad que el enemigo reconoce es la de Jesús, porque lo venció en la cruz y lo remató en el infierno. Le quitó las llaves del infierno, etcétera. Lo venció, le dio duro. Por eso la autoridad viene de parte de Jesús y el poder de parte del Espíritu Santo. Es una necesidad. Esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que le dice:
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. El Señor le había pedido a Zorobabel que fuera a reedificar el templo. Ok, ya no estaba el arca del pacto, pero ellos tenían una adoración especial al templo, porque decían, desde aquí Dios nos habla. Como no había venido nuestro Señor Jesucristo, ni había venido el Espíritu Santo, para ellos el templo era lo máximo. Y el Señor le dijo, vuelve y reedifica el templo, porque voy a volver a estar entre ustedes. Precioso Señor. Había venido aquel castigo sobre el pueblo de Israel por 70 años, pero el Señor dio un mandamiento de que cuando Ciro gobernara, Él iba a permitir que ellos regresaran. Y regresó el remanente. ¿Para qué? Para esperar la venida de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Tenían que regresar. Entonces, esta tarea que le dio, solamente la podía llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo. No con espada, no peleando en contra de la gente que se había ido y ya se había asentado en Jerusalén, en el monte Sión. No, le dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Así que, lleno del Espíritu Santo, Zorobabel va y emprende esta tarea gigantesca de ir y reedificar el templo. Primero que las casas, date cuenta, primero que las casas dijo el templo, porque donde Dios está, hay paz, hay provisión, hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay liberación y hay todo lo que se necesita. Entonces, el poder del Espíritu Santo es el medio legal y efectivo para salir victorioso en todo. Necesitamos su poder para vencer la oposición que se presentará por medio del pecado, la carne, los imposibles, las circunstancias difíciles de la vida. Número 3. Es el poder para operar en lo sobrenatural. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos poder para prohibir en la tierra todo lo que proceda de Satanás y del pecado, porque esto ya está prohibido en el cielo. Mateo 18:18. De cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Se ata y se desata en la tierra, para que sea atado y desatado en el cielo. Significa que en el cielo no hay depresión ni cáncer, ni en la tierra tampoco lo debe de haber. Por eso el Señor nos da el poder de atar y desatar. Espíritus de enfermedad, espíritus de miedo, todo tipo de espíritu de muerte, atarlos y echarlos fuera. Y desatar bendición, prosperidad, sanidad, etcétera, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Los propósitos del bautismo en el Espíritu Santo nos da poder sobrenatural. Es el principal propósito, investirnos de ese poder para ser testigos eficaces. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio, oyó, estuvo presente o fue una vivencia, ese milagro o esa cosa que el Señor haya hecho. Necesitamos lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? Necesitamos lo sobrenatural de Dios. El arrepentimiento y el bautismo en agua, te digo que nos califican para ir al cielo, pero el bautismo para vivir en esta tierra con poder y con autoridad. Nos autoriza a demostrar la obra en la cruz, que ya ha sido pagada. Pablo, cuando iba a predicar, dice 1 Corintios 2, 4 y 5, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, que la tenía, conocimiento, habilidad, no, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Para que la fe, no tengamos fe en una persona, sino en Dios, que nos da la provisión y el poder para vencer cualquier adversidad. Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades, dolores, toda opresión diabólica, etc. Y nosotros tenemos la autoridad dada por el Señor a través del Espíritu Santo para hacer libres a las personas. Si nosotros vemos a alguien perdido en el pecado, tenemos que presentarle el plan de Dios, el plan de salvación. Y si vemos ataduras de pobreza, miseria, escasez, desastre financiero, enfermedad, opresión, cualquiera, declaremos la prosperidad del reino. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cómo? Activando el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos unge para hacer lo imposible. La palabra ungir significa ser capacitado y sobrenaturalmente empoderado por Dios con habilidad divina para hacer lo que es imposible en lo natural. La unción procede del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuándo lo ungió con el Espíritu Santo? En el bautismo. Y con poder para vencer a Satanás. Después fue llevado al desierto durante 40 días y lo venció en el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús había dejado su trono de gloria y vino a caminar entre nosotros como un ser humano natural. Pero con el poder sobrenatural del Espíritu Santo venció a Satanás, la tentación y su necesidad. Varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. La palabra aprobado significa certificado y acreditado para realizar una tarea. Sin el bautismo del Espíritu Santo no estaríamos aprobados, ni certificados, ni ungidos para demostrar los milagros, señales y maravillas que Dios puede hacer a través de un ser humano. Nos hace testigos creíbles. El día de hoy la gente no quiere oír más acerca de un Dios o de otro. La gente quiere ver el poder sobrenatural de Dios, haciendo milagros, señales y maravillas. ¿Qué es lo que necesitamos para recibir al Espíritu Santo? Necesitamos recibirlo como un don de gracia. Pedírselo al Padre Celestial. ¿Quién es el que lo da? Lo pide el Espíritu, lo pide nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre para que venga. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Padre Celestial, derrama de tu Espíritu Santo. Pedírselo a Él. Dice ahí en Lucas 11, del 11 al 13, en donde nos enseña acerca de la oración. Dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra o una serpiente? Dice, así nuestro Padre Celestial, ¿cómo, si nos dio a Jesucristo, su Hijo único, cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y su Espíritu Santo, si se lo pedimos. Entonces necesitamos pedírselo, ¿sí? Saber que lo recibimos porque es un don. No se merece, no se compra, no se gana. Es un don, es un regalo. Por fe, se recibe por fe. Recibirlo por fe, no por obras, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. No nos lo merecemos, nos lo da por gracia. Recibirlo por fe, no porque yo soy bueno, no porque yo doy, no, por fe. Señor, sé que no me lo merezco, no lo merezco, pero Señor, te lo pido porque lo necesito. Quiero ser un testigo eficaz y testificar acerca de lo que tú has hecho en mi vida y lo que he visto que has hecho en la vida de los demás. Tener sed y hambre de Dios. Juan 7:37. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como le dijo a la samaritana, todo aquel que creyere, dice, si tú supieras quién es el que te pide, tú me pedirías y yo te daría agua que salta
para la vida eterna. Tenemos que tener sed de Él, de su presencia, de caminar con Él, de escucharlo todo el día, de ser partícipe de todo lo que nosotros hacemos. Entonces necesitamos sed. Debemos de beber del Espíritu Santo nosotros mismos. Acercarnos a Jesús. 5. Acercarnos a Jesús. ¿De dónde lo vamos a recibir? De Jesucristo. Continuamente. Continuamente. Mateo 3:11. Dijo, yo les bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de amarrarle la correa de su calzado, es mucho más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. No es una provisión de hombres. Debemos acercarnos al que bautiza, a Jesús, y dejar fluir. Rendirte. No quererlo tener controlado. Estamos acostumbrados a controlar todas las cosas. Tener el apagador en la mano. Le cambias de canal, le prendes o le apagas a la tele. Y ahora hasta con la voz, préndete, apágate, Alexia o como se llame. Cosas por el estilo. Queremos tener el control. Pero con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo tenemos que rendirnos. Dejarnos llevar. Ponernos flojitos. Y dejar que venga y que nos llene y que nos sature, para que pueda fluir y salir por nuestra boca, salir por nuestras manos, para que pueda salir por nuestros ojos viendo cosas sobrenaturales. Entonces, la provisión que el Espíritu Santo nos da es para tener poder, vencer a Satanás, el mundo, el pecado, las situaciones. Lo necesitamos para caminar en lo sobrenatural. Ok, entonces, a veces nosotros decimos, yo no soy digno de que vengas a mí. Fíjate que ahí en el libro de los Hechos, tenemos como Hechos capítulo 10. El Señor se manifestó mientras Pedro estaba hambriento y estaba en la terraza de su casa en Jope, y entonces tuvo una visión que un lienzo se extendió del cielo y animales que ellos tenían prohibido para comer, como marranos y los que tienen la pezuña hendida, etcétera, cosas que tenían prohibido. Y el Señor le dijo, come. Y le dijo Pedro, Señor, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. Come. Dice, porque lo que yo he hecho no lo llames inmundo. Y otra vez, segunda vez. O sea que era importante. Y otra tercera vez, o sea que era súper importante. Y se quedó Pedro pensando qué significaba aquella visión. En aquel momento entraron 2 hombres, 2 soldados, y le dijeron que les acompañara, por favor, porque había su jefe, Cornelio, centurión, ¿verdad? Les había enviado para que lo fueran a buscar, porque un ángel se le acercó estando él en ayuno y oración. Fíjate qué poderoso es el ayuno y la oración juntos. Estaba en ayuno y oración y se le acercó un ángel y le dijo, ¿qué es esto? Y le dijo, manda a llamar a traer a Pedro, a Simón, que le dicen Pedro, y que venga y que te hable acerca de Jesús. Y así lo hizo. Entonces era un viaje de más de un día, porque mientras Cornelio y estos soldados de Cornelio iban y regresaban, ya habían pasado 4 días. Al 4.º día llega Pedro y les empieza a hablar acerca de Jesucristo. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero gentil, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué me han hecho venir? Y ya Cornelio le comenta lo que pasó. Él les empieza a hablar acerca de Jesús, y el Espíritu Santo se hace presente en aquel momento y llena toda su casa. Dijimos que el Espíritu Santo también es una atmósfera. Cuando estamos nosotros alabando, estamos preparando una atmósfera para que sea llena del Espíritu Santo.
Viene el Espíritu Santo e inmediatamente después de convertirse a Jesucristo, toda su casa y toda la compañía que estaba con él de soldados, inmediatamente el Espíritu Santo desciende y comienzan todos a hablar en lenguas. Y el primer sorprendido fue Pedro. Y dijo, ¿cómo es posible que a los gentiles también? Pero recuerda que la promesa que el Señor le había dado Dios a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. También nosotros como mexicanos, como cancunenses, ¿verdad? Dice, en ti serán benditos todos. Entonces, tú dirás, yo no soy digno. Es cierto, no somos dignos, pero sabes, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace dignos. Así que el día de hoy, si tú quieres recibir al Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Pedírselo al Padre, tener hambre, deseo de que venga y llamarlo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te queremos conocer. Hoy sé que el Espíritu Santo puede fluir desde mi interior para manifestar tus obras sobrenaturales. Espíritu Santo, fluye a través de mí para orar de acuerdo con tu voluntad y declarar que tu mano se mueve para suplir esta necesidad. ¿Tienes alguna necesidad? Clama. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús, convencido del poder con el que me has llenado. Vengo con un corazón agradecido y humillado ante tu presencia para declarar un milagro en mi vida. Señor, enséñanos a ser testigos fieles, testigos verdaderos. Quita de nosotros todo temor y toda incredulidad para que declaremos las cosas maravillosas que hemos oído, que hemos visto, que hemos presenciado y que han venido también en nuestra propia vida. Ayúdanos a dar testimonio fiel. Señor, que no tengamos temor a represalia ni a la vergüenza. Quitamos y echamos fuera ahora, atamos todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de temor, todo espíritu de menosprecio. Lo echamos fuera ahora y declaro sobre tu vida que eres un hijo de Dios valiente, intrépido, osado, valiente, que proclamará la palabra de Dios. Y cuando lo hagas, la gente se convertirá a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo ha descendido sobre ti para darte el poder y la autoridad que necesitabas. Lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes, nos vemos el domingo, nos vemos todos los días. Vengan, congreguémonos. Cuanto más fuego hay, más se levanta esa atmósfera y el Espíritu Santo nos llena. Ven a ser llenado y otra vez llenado y las veces que haga falta, llenados de su presencia en nuestra vida. Te invito para que vengas y compartas con nosotros el testimonio de lo que Dios está haciendo y hará en estos días en tu vida. Te bendigo con toda bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les amo.